Cordial saludo para todos los discípulos y discípulas del Señor Jesucristo. Bienvenido usted que está allí en grupo a través de su red o de una manera particular, ¿no? Haciéndolo individualmente, está siguiendo este proceso, este estudio, este entrenamiento. Cada semana allí va aprendiendo un poco más de cómo ser discípulos de Jesucristo. Y continuamos entonces en este entrenamiento de cómo crecer y ser verdaderos discípulos de Jesús con nuestro tema, cómo convertirse en un cristiano contagioso, ¿no? Del libro que tiene el mismo nombre del autor de Bill Hybels. Y queremos entonces en esta ocasión, o en esta lección más bien, aprender una de las características necesarias para alcanzar la alta potencia. En esa fórmula, Bill Hybels nos enseña acerca de alta potencia, ¿no es cierto?, de más estrecha cercanía, más comunicación clara, lograremos un alto impacto. Y para lograr ese alto impacto para lograr ese máximo impacto, pues necesitamos tener la alta potencia que vimos ya en la lección pasada. Si usted no ha visto la lección pasada, pues le invito a que usted pueda regresar al video anterior y empezar entonces a enterarse y a seguir el orden cronológico de estos estudios, para que tenga en claro el tema de lo que entonces hoy estamos hablando y de lo que queremos hoy hablar. Bienvenidos entonces una vez más a esta lección número 13, el requisito de la alta potencia. Y vamos a ver entonces cuál es el requisito, ¿no? ¿Qué es lo que se necesita para lograr tener alta potencia? Y recuerde que vimos que tener alta potencia es igual a tener ese contacto, es tener esa cercanía, ¿no es cierto? Es cumplir con nuestras disciplinas espirituales, es tener ese contacto con Jesús todos los días, lo que nos va a dar potencia, lo que nos va a dar fuerza a nuestra vida como esa sal que el Señor dice que somos nosotros, ¿no? O sea, alta potencia es esa cercanía con el Señor, es esa estrecha relación que tenemos con Cristo que nos va dando poder, que nos va empoderando más y más de su presencia. Y entonces quiero empezar contándoles hoy acerca de esos requisitos que necesitamos para tener la alta potencia. Pero déjeme decirle algo primero. Hay por allí, ¿no es cierto?, una campaña publicitaria que decía: la imagen lo es todo. Y esta campaña publicitaria decía que la imagen lo es todo, y la gente cree en esto, ¿no? Creía en esto. Y hoy también vemos que la gente cree entonces en esto, que la imagen lo es todo. Y más cuando nosotros hablamos de iglesia o hablamos de los cristianos, la gente nos observa, la gente nos ve todo el tiempo, porque sabe que la imagen, lo que nosotros hacemos, pues lo es todo, ¿no? Es todo lo que es la iglesia. Y observamos iglesias y creyentes que viven o mantienen una buena fachada, ocultando los conflictos y las coherencias bajo las superficies de sus propias vidas. Y esto creo que es la falta de autenticidad, esa falta de autenticidad entre los que sostenemos ser cristianos puede convertirse en una gran barrera para las vidas de aquellos que quieren acercarse al Señor. Las personas no están interesadas en comprometer sus vidas a Cristo, a no ser que observen patrones de vida atractivos y coherentes entre aquellos cristianos que ellos conocen. Joel Adrit, en su libro Evangelismo como un estilo de vida, dijo lo siguiente, ¿no? Los cristianos deben ser buenas nuevas antes de compartir las buenas nuevas. Creo que es lo mismo que Jesús también nos dice, ¿no? Jesús mismo dijo en la primera carta de Juan, en el capítulo 2, en el verso 6, dice: el que dice que vive en Dios debe andar como Jesús vivió.
Entonces nos está hablando de esa autenticidad como creyentes, como cristianos, de aquellos que viven, que hacen, que cumplen, ¿no es cierto? Y que llevan unas vidas totalmente diferentes y auténticas con el Evangelio. Me gusta entonces lo que dice Joel Alvid en su libro. Los cristianos debemos ser buenas nuevas antes de compartir las buenas nuevas. ¿Y qué tal allí si empezamos con lo primero? Primero lo primero, dicen por allí, ¿no? Y aunque muchas veces lo que deseamos nosotros, en general los pastores, es que la iglesia corra, salga y hable de su fe a otros, que evangelice, que haga discípulos. Y esta idea es muy prematura, como vimos anteriormente, porque antes de convertir en cristianos a otros, nosotros debemos ser cristianos contagiados primero. Es decir, debemos primero vivir vidas de una manera que convenza a las personas que nos rodean que verdaderamente nosotros estamos contagiados de Cristo. Si queremos ser cristianos que tienen una alta potencia, esos cristianos con la sal que Jesús dice que deberíamos ser, aquellos que le dan sabor a la vida, aquellos que preservan la vida de otros, pues necesitamos o tenemos más bien que primero revisar algunas cosas en nuestras vidas y dar algunos ajustes a nuestro carácter. Debemos comenzar por asegurarnos de que la forma en la que estamos viviendo respalde las palabras que pronunciamos. Entonces la pregunta es, ¿cómo actúan los cristianos en general? ¿Cómo actuarían? ¿Cómo viven los cristianos en general? Y si le preguntamos esto a varias personas, si usted le pregunta allí a una persona o a un grupo o a sus amigos, si le pregunta si conoce a algún cristiano y si lo conoce, ¿cómo son? Preguntémosles a ellos qué impresión tienen nuestros amigos, qué impresión tiene la gente de los cristianos en general. ¿Cómo cree usted que respondería la gran mayoría de las personas a las que le preguntemos cómo son los cristianos? ¿Cómo cree usted que son los cristianos? Y déjeme decirle, pero tal vez algunos dirían que son arrogantes, que son aislados, que son reservados. Algunos dirían, no los conozco mucho porque viven allí encerrados en su propio mundo, ¿no? Y algunos más fuertes dirían, los cristianos me molestan porque viven condenando a todo el mundo, son santurrones y creo que la mayoría son un montón de hipócritas. Ojalá que al preguntar por los cristianos las personas respondieran, los cristianos son personas íntegras y de un alto grado moral. Son sinceros, los cristianos son compasivos, los cristianos son dignos de confianza, los cristianos dicen la verdad y viven vidas de ejemplo. Me gustaría ser como ellos. Y creo que ese es el anhelo de nosotros, ¿no? Que la gente pudiera dar un concepto del cristianismo algo mejor y no como el que hoy estamos viviendo, en la que la gente habla mal del cristiano y del cristianismo. Necesitamos entonces mejorar la imagen del cristianismo, porque las impresiones que la gente tiene de nosotros tiende a afectar profundamente sobre cómo ellos verán a Dios en el futuro. La forma en que nos conducimos nuestras vidas tienen implicaciones que llegan hasta la eternidad. Por eso es importante saber cómo estamos viviendo para poder ser de alto impacto a los demás, para poder alcanzar a otros. Puesto que esta fórmula de la alta potencia es muy importante para lograr hacer el máximo impacto, para lograr evangelizar, para lograr hacer nuestra tarea de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Esta fórmula de alto impacto es muy importante. Por eso vamos a dedicarle 3 secciones más, o sea, 2 secciones aparte de esta, donde vamos a tratar
tres características importantes para llegar a alcanzar esa alta potencia que nosotros hoy queremos. Y esas tres partes tienen que ver entonces con la autenticidad, ¿no? La compasión y tres, el sacrificio. Y vamos entonces hoy a hablar de la primera. La primera es la autenticidad, esta área que necesitamos trabajar para lograr ser aquellos discípulos que tienen una alta potencia, que tienen una mayor influencia a los demás. Y si algo causa mayor influencia en las personas, es nuestra autenticidad. Y ya hemos hablado que la autenticidad, hay algo importante, y es que la imagen lo es todo, ¿no? En la autenticidad, la imagen lo es todo. Pero vamos a trabajar mucho más allá para conseguir, no que la imagen lo sea todo, sino que la sustancia lo es todo. Es decir, el ser interior es lo que realmente lo es todo. Y al hacer la encuesta preguntando sobre un grupo de cualidades de lo que más le gusta a las personas, si nosotros preguntáramos allí en esa encuesta a las personas, ¿qué es lo que más le disgusta a usted de las personas? Sorprendentemente, esta encuesta que se hizo, lo que ocupó los primeros lugares, el primer puesto, fue que las personas respondieron que lo que menos le gusta de las personas es las personas deshonestas, las personas hipócritas, con falta de autenticidad. Es decir, personas que dicen una cosa y hacen otra, que dicen ser una cosa pero que en realidad son otras. Y desafortunadamente escuchamos con frecuencia: no soporto las personas que hacen promesas y no las cumplen, o que colocan una cara, ¿no? Una fachada frente a las demás personas cuando uno sabe que en realidad son otras. Usted ha conocido tal vez personas así, que delante de un grupo tienen una cara, una fachada, se muestran, pero que uno sabe en el interior cómo vive esa persona, cómo es esa persona en realidad. Y eso realmente molesta, ¿no? Una vez oí una historia que ejemplifica la ocurrente tentación de aparentar más de lo que somos o de lo que son. La historia nos habla de un coronel que recientemente fue promovido y que había sido movido a otro lugar con una nueva oficina. Este coronel había acabado de llegar y estaba organizando todas sus cosas cuando de reojo vio un soldado raso dirigiéndose hacia él, llevando una caja de herramientas. Y queriendo parecer más importante, el coronel rápidamente se dio la vuelta, levantó el teléfono y comenzó a hablar. Sí, general, por supuesto, creo que ese es un excelente plan, dijo él. Cuente con mi apoyo, general. Usted sabe que somos grandes amigos. Gracias por contar siempre conmigo. Tenemos que vernos pronto, general, y comer juntos. Hasta pronto, general. Colgó bruscamente el teléfono y se dio la vuelta y preguntó al soldado: ¿qué puedo hacer por usted? El soldado, un poco temeroso, dijo: estoy aquí, señor, para conectar su teléfono. Fue la respuesta del tímido soldado. Si algo busca la gente hoy es sinceridad. Las personas son atraídas por la personalidad auténtica. Siempre estamos buscando parecer o ser más de lo que somos. Si hay algo eficaz para traer amigos, para traer familia y demás personas hacia Cristo, es simplemente ser lo más real posible. No necesitamos engañar a nadie. Hoy hay mucho engaño en el mundo. Para que la iglesia y para que el cristiano común sigamos añadiendo más engaño a este mundo. La simulación abunda. Demasiadas personas están intentando ser lo que realmente no son, y hoy lo vemos constantemente. Las fotos con filtros, los falsos perfiles,
todo esto nos lleva a crear una personalidad que no es, que no son. Y entonces viven en un mundo de la simulación. Y lo notamos hoy, ¿no? Como los jóvenes, y no solamente los jóvenes, ya la gente mayor, adulta, a través de sus redes, publican sus fotos, pero que realmente no son. Cuando uno los ve en realidad, no tiene nada que ver allí esa belleza de la foto con su persona, con su personalidad, y no tiene nada que ver todo lo que publica con lo que realmente es la persona. Y nos estamos entonces metiendo en un mundo de la simulación. Y para lograr el mayor impacto, entonces, necesitamos esa alta potencia. Y hablaremos entonces de 3 áreas relacionadas acerca de esta autenticidad que nos ayudarán a ser verdaderos discípulos de Cristo. Y la primera área es que simplemente sea usted. Que así algo necesitamos entender que lo primero es la identidad auténtica. Es decir, sea usted. La gran mayoría de las personas piensa que hacer parte de la familia de Dios, es decir, que venir a la iglesia y comprometerse allí, es esperar ser sometidos todos allí en un molde, ¿no? Es decir, como que todos entran en un conjunto de especificaciones definidas de cómo lucir, de cómo hablar, de cómo leer, de cómo vestirnos y de cómo pensar. Y la gente piensa eso, ¿no? Que venir a la iglesia y estar en la iglesia es como que nos van a meter allí y todos tenemos que ser como iguales y nos van a prohibir cosas y nos van a prohibir vestir y nos van a cambiar la manera de hacer cosas que hacíamos para que todos nos pareciéramos como iguales. Y puede que en algunos lugares mal llamados iglesias se haga así, ¿no? Y cambien y sometan a las personas a un modelo cuadriculado de patrones que no tienen nada que ver con el evangelio. Entonces notamos allí en esos lugares que mal llamados iglesias, como le dije anteriormente, donde las mujeres entonces tienen que usar faldas largas, cubrirse el cabello, donde los hombres y los niños entonces son cambiados en caballeros de traje y corbata, o donde para poder ser parte de ese grupo toca raparse la cabeza y ser vegetariano, para entonces perder la esencia, ¿no es cierto? Perder la esencia y ser como los demás. Y nos mandan entonces como en ese modelo, encasillados allí, en el cual todos tenemos que ser y hablar de la misma manera, parecernos todos como igual. Perdemos nuestra esencia. Y déjeme decirle algo, en la familia de Dios siempre ha habido una gran diversidad de personalidades. Jesús mismo trató con un grupo de discípulos, todos ellos muy distintos entre sí, todos muy diferentes. Jesús no trató de meterlos en un modelo estándar para que pudieran ser discípulos de Jesús. Jesús nunca dijo, si ustedes quieren ser mis discípulos, entonces todos rápense la cabeza. Jesús no dijo, si ustedes quieren ser mis discípulos, entonces todos deben usar la misma bata de color. Jesús no dijo eso. Jesús dijo allí, si ustedes quieren ser mis discípulos, pues niéguense a sí mismos, tomen su cruz y síganme. Pero entonces vemos que Jesús trató con un grupo de discípulos totalmente con personalidades muy diferentes. Ejemplo, Juan, el discípulo amado, era un discípulo muy amoroso, ¿no? Aquel que se recostaba en el pecho del Señor. Es una personalidad llena de amor, más pasivo, contrario a un Pedro más intrépido, un Pedro más espontáneo, ¿no? Que se le salían las cosas hablaba de las cosas como se le venían a la mente, o un Judas que tenía en su pensamiento solamente la ambición, ¿no? El amor al dinero. O un Santiago y un Juan, ¿no es cierto? Hijos de Zebedeo, que eran más conocidos como el hijo del trueno. Y el hijo del trueno era para decir que su carácter era muy fuerte y muy explosivo. O sea, era muy, acabemos con todos, Señor, destruyámoslos a todos. Y era lo que estaba diciendo allí. Entonces, note que la gran mayoría de los discípulos de Jesús, todos tenían una personalidad, un carácter, un comportamiento diferente, y Jesús no los metió en un molde. No hay un único molde donde la gente deba caber. Por eso podemos ver que en la familia de Dios hay personalidades muy distintas, ¿no es cierto? Se lo nota allí, en su iglesia, en su grupo, en su red, donde usted está, nota que en la familia de Dios, en ese grupo de cristianos, todos son personalidades muy distintas.
Y notamos entonces que hay algunos hermanos creyentes que son muy alegres, ¿no? Son muy espontáneos, son muy dados a la gente, pero hay otros que son más callados. Hay otros que son espontáneos, pero otros son muy serios. Hay algunos que son muy amigables con todo el mundo, que tienen un carisma para hablar con otros, pero otros más bien no, son más aislados. Encontramos en la iglesia, en su red, en su grupo, a algunos que son muy colaborativos, que son compañeristas, que están atentos, pero hay otros que no, que solamente quieren estar allí porque les gusta, porque les cae bien, porque hace parte de ellos. En fin, encontramos de todo, ¿no? Encontramos allí de todo, de toda clase de personalidades en nuestros grupos, en nuestra red, en nuestra iglesia. No hay que renunciar a nuestra identidad para recibir a Cristo. Dios quiere usarte en una forma coherente según el diseño que Dios te dio. Dios te hizo a ti diferente, me hizo a mí diferente, hizo al líder diferente, hizo a la hermana diferente. Nos hizo a todos de una manera diferente y quiere usarnos con ese carácter diferente a cada uno de nosotros. A lo que sí debemos renunciar es a nuestra antigua manera de vivir, es decir, al pecado, y ser transformados en el carácter sin perder la esencia de lo que Dios ha hecho en nosotros, solo de que Dios nos dio. Uno de los grandes errores de hoy es que queremos reprimir la singularidad con la que Dios nos creó en un intento para parecer más espiritual. Entonces queremos reprimir a la gente, convertirlos de una manera cuadrada para parecer más espirituales. Entonces todos tienen que hablar de la misma manera y todos caminar de la misma manera. Y entonces queremos que todos se parezcan a un mismo estilo y formamos iglesias con un mismo estilo, ¿no? Que todos se parezcan allí, ¿no? Dios no quiere eso. Si una persona que está buscando a Dios puede ver cómo Dios vive y cómo Dios obra a través de usted, esto sería suficientemente atractivo para que esta persona llegue a Cristo. Las personas necesitan ver esa autenticidad de quiénes somos nosotros y de cómo Dios obra a través de cómo somos y cómo Dios transforma y cómo Dios cambia y cómo Dios bendice a través de lo que somos reales. Entonces, el primer elemento que necesitamos es que seamos auténticos, ¿no? Sea usted mismo. Lo segundo que necesitamos aprender es que sea realmente en su interior. Y otro imán poderoso que atrae a la gente es una auténtica vida emocional. Esto tiene que ver, entonces, sea real en su interior. Esto tiene que ver con sus emociones. Esas emociones reales en las cuales mostramos a quién, a los demás, y no ocultamos nada allí. No estamos ocultando nada. Trágicamente, algunos pastores y líderes bien intencionados, pero confundidos, han enseñado que los cristianos que son altamente espirituales nunca deben entonces enojarse, nunca deben expresar tristeza o dolor o angustia, ya que estos son signos de falta de fe e inmadurez espiritual y por lo tanto debemos negar nuestras realidades, nuestras emociones, para disfrazarlas en una espiritualidad que ya nos han dicho que por nada debemos estar entonces angustiados. Y eso es ocultar lo que realmente somos, esa tristeza, ese dolor, esa frustración, ¿no es cierto? Y nos han enseñado que no, porque eso es falta de fe. Pensamos que con poner los ojos secos y usar frases cliché en toda ocasión, aun cuando nos está pasando cosas sumamente dolorosas, cosas fuertemente dolorosas como la pérdida de un ser querido, como una enfermedad grave, como un diagnóstico grave, y entonces con tener nuestros ojos secos y usar esas frases de cliché, gracias a Dios por todo lo que me está pasando, vamos a demostrar qué clase de cristianos espirituales somos. Y esto no es real. En contraste a esto está el ejemplo de Jesús mismo. ¿Recuerda qué hizo Jesús cuando se enteró que su amigo Lázaro ha muerto?
Vaya ahí al texto, Juan 11, versículo 35, dice, Jesús lloró. Y lloró en público. Se quebró y lloró amargamente por su amigo. Eso es lo que hace. Entonces, una espiritualidad real, un ser real en el interior, como Jesús, que en el momento difícil lloró. No tuvo que ocultar, no, pero el maestro está llorando, eso es el que es el líder. Entonces queremos ver a nuestros líderes, queremos ver al pastor, queremos ver a los demás que no sufren, que no tienen que sufrir porque tienen que tener una apariencia de un grado alto de espiritualidad. Y así no es. Hace un tiempo, un maestro del seminario bíblico nos contó una historia a nosotros, todos sus alumnos. Y este maestro, que es un pastor, con la voz entrecortada y con los ojos casi llorosos, nos contó cómo vio morir a su hijo adolescente en la cama de un hospital. Y cómo todavía, después de tantos años, sentía un agujero en el corazón casi todos los días recordando a su hijo. ¿Sabe? Me sentí atraído a él y fui atraído al Dios de él, al que le había dado fuerza, al que le había dado poder para pasar esos momentos difíciles de su vida. ¿Sabe? Las personas necesitan ver cómo Dios trata, cómo Dios resuelve el temor, la tristeza, el enojo, la envidia, la pérdida en nosotros los creyentes, sus hijos. La gente necesita ver, trabajar la fe sin descontar las realidades emocionales de la vida cotidiana por las que nosotros tenemos que pasar. Necesitamos entonces mostrarle a la gente que sí, que el cristiano promedio, el cristiano que está allí por más título, por más años que lleve, por más que sea el pastor, por más que sea el líder, por más que sufre, llora. Tiene momentos difíciles en la vida y los expresa y tal vez los comparte con alguien, con un hermano en la iglesia, tal vez los comparte con su pastor, tal vez los comparte con su líder. Para eso es el discipulado. Y allí, entre ellos, oran unos por otros, se comparten unos con otros y crecen unos por otros. Pero es una realidad allí. Y no es ocultarnos, ¿cierto? Así que no oculte las luchas que hay en su interior. No se trata de cristianizar los sentimientos, ¿no? Sea real en su interior. No está mal. No está mal. A veces llorar no está mal. A veces que nos duelan todo lo que pasa en nuestra vida. No está mal. No nos hace menos o no nos hace inmaduros. No nos hace falta de fe. Nos hace que somos personas reales, que sentimos y que nos movemos allí. Pero eso sí, a través del tiempo, a través del trato con Jesús, a través de pasar tiempo con el Señor y dejándonos mover y tratar nuestro carácter, vamos a aprender a manejar las emociones, que es muy diferente, aprender a manejar las emociones. Y es lo que llamamos hoy esa inteligencia emocional. Inteligencia emocional la que Jesús tenía. Jesús lloró por su amigo, pero no se desesperó. Y después de 4 días fue. No salió corriendo desesperado y ahora qué vamos a hacer y se acabó el mundo y a gritar allí. No, Jesús lloró porque era su sentimiento, pero tenía una inteligencia emocional y dijo, bueno, pero yo sé que esto es porque Dios quiere mostrar algo. Y realmente, pues, al final usted sabe la historia de Lázaro y al final Dios mostró algo, ¿no? Que para que todo aquel que cree tiene vida, así haya muerto, en el nombre del Señor resucitará. Entonces, sí necesitamos expresar nuestros dolores, nuestros sufrimientos, pero ir aprendiendo a través del trato y del carácter que Dios habla con nosotros, cómo nosotros podemos controlar esas emociones para no cometer errores y cosas grandes allí. Pero sí somos humanos y sufrimos. Y eso la gente, nuestros discípulos, deben saberlo. No, el pastor llora, el pastor sufre. Claro que sí, su líder llora, su líder sufre y le cuenta a usted, dice, no, pero ¿qué clase de líder tengo yo? No, es el líder humano, es el líder auténtico, en el que se quebranta, pero en el que Dios, todo su poder, hace cosas maravillosas. Y la gente entonces comienza a verlo de una manera
diferente. Y lo tercero que tenemos que aprender aquí entonces es que sea franco acerca del fracaso. Recuerde que estamos hablando acerca del tema de la autenticidad. Y en esa autenticidad pues necesitamos entonces que usted tenga claro que necesita primero simplemente sea usted. O sea, no necesita aparentar nada. Y lo segundo, sea real en su interior. Es decir, sus sentimientos sean reales frente a la gente, frente a los demás, frente a lo que siente, frente a lo que está pasando. Y tres, sea franco acerca, o sea, real acerca de esos fracasos. Y esto tiene que ver entonces cómo los cristianos tratan con sus defectos y con los fracasos. El problema es que la gran mayoría de nosotros hemos pensado que lo mejor para nuestras vidas espirituales es esconderlos. Es decir, no podemos tener errores y si los tenemos es mejor meterlos debajo del tapete y que nadie lo sepa que nosotros fallamos o que nos equivocamos. Se nos ha dicho que nuestros errores morales terminarán alejando a la gente de Dios. Así que lo mejor es esconderlos, que nadie se entere de lo que somos, de lo que pasamos, de lo que vivimos, que nadie se entere el fracaso usted en su casa, en su familia, que nadie se entere de su fracaso económico, que nadie se entere de su fracaso como padre, como esposo, como hijo, como matrimonio, y que nadie se entere de esas cosas, porque si no, pues los demás hermanos se van a alejar, y si somos líderes, peor aún, porque los demás van a terminar alejándose de Dios. Y no estoy hablando entonces aquí de que nuestro testimonio no afectará a otros que quieran conocer a Dios. Claro que sí, nuestro testimonio va a afectar a otros, va a afectar que otros quieran o no quieran conocer a Dios. Lo que estoy diciendo es que muchos nos ven con altos estándares de perfección. Quiero decírselo nuevamente. Lo que pasa es que muchas personas afuera nos ven con altos estándares de perfección. Es decir, nos ven allá como esos cristianos empoderados que al comparar las vidas comunes que ellos llevan y piensan que para llevar unas vidas como las de nosotros es casi imposible. O sea, nos ven tan perfectos que piensan que nosotros nunca tenemos errores, que jamás nos equivocamos, que por lo tanto ellos no pueden llegar a ser nunca como nosotros. Pero cuando nosotros les mostramos a ellos, a las personas, que también como cristianos, que tal vez como líderes, como pastores, nos equivocamos y fracasamos y que Dios obra en esa debilidad para hacernos mejor, entonces la gente comienza a comprender, yo sí puedo llegar a ser como Él, yo sí puedo llegar a ser como ella. Y entonces ya no ven esos estándares tan grandes. Recuerdo a David, ¿no es cierto? En la Biblia, cómo David entonces le falló a Dios, ¿no? David, un hombre conforme al corazón de Dios, pero le falló a Dios. Y si nos comparáramos entonces como ese David, pues nuestros estándares, ese David poderoso, ese David que triunfaba, ese David al que Dios amaba, pues si nos comparamos con él, nos vamos a quedar frustrados porque no vamos a alcanzar. Pero cuando vemos a un David normal, que falla, que tuvo equivocaciones como padre, que tuvo equivocaciones en lo personal, en sus relaciones íntimas, y le falló a Dios, pero que fue restaurado por Dios. Entonces, las personas verán que el evangelio, que el cristianismo está al alcance de cualquiera, de las vidas más reales. Cuando mostramos que somos personas que fracasamos, que no somos tan perfectos, pero que sí estamos trabajando día a día a que el Señor trabaje en nuestra perfección cada día, haciendo de nosotros mejores personas. Quiero contarles esta historia. Un día un hombre de negocios había contratado a un grupo de cristianos en su empresa, por lo que le habían dicho que los cristianos eran buenos empleados y eran buenas personas. Este hombre con ojos de halcón los observaba a diario y fue atraído a Dios al observar que estos trabajadores eran consistentes, amables, puntuales
y cumplidos con todos sus deberes. Pero lo que más le impresionó era ver a un joven que recién se había convertido al cristianismo y que un día se acercó a él y le preguntó que si le podía atender en algún momento después de trabajar. A lo que el empresario convino que después de sus horas de trabajo lo fuera a ver en sus oficinas. Pensando el empresario unos instantes, dijo: tal vez este quiera convertirme en su fe. O tal vez este trate de persuadirme, ¿no?, para que yo me convierta al cristianismo. Cuando vino a su oficina el joven, con la cabeza gacha, le dijo: Señor, solo tomaré unos minutos para pedirle perdón. En los años que he trabajado para usted, he hecho lo que los demás empleados hacen, como tomar productos de la empresa, insumos, hojas y demás cosas. He abusado del privilegio del teléfono, he hecho trampa a la hora de llegada y por supuesto a la hora de salida también. Pero me convertí en el cristianismo hace algunas semanas y esto es real para mí. Y en gratitud a la obediencia a Cristo, quiero enmendar mi error con Dios, con usted y con la empresa por los daños ocasionados. Así que, Señor, usted puede echarme por estos hechos. Lo merezco. O si quiere puede retener mi paga o la cifra que usted cree conveniente. Si quiere puede darme un trabajo extra en mis horas libres. Lo merezco. Solo quiero estar bien con Dios y con usted. El empresario afirma que esta conversación hizo un impacto espiritual tan profundo en él que cualquier otra cosa que haya visto. Fue la demostración más impresionante del verdadero cristianismo que jamás haya presenciado. ¿Qué fue lo que hizo que este joven fuera un cristiano contagioso? ¿Fue su testimonio? Pues realmente fue su admisión de errores. Errores transformados por el Evangelio. Es decir, fue mostrar su vulnerabilidad, es decir, sus debilidades. Dicho en términos más sencillos, fue una confesión auténtica de que se había equivocado. Y esto sobresale en contraste a la cultura en la que vivimos, en la que hoy nadie admite los errores, en la que es mejor tapar las culpas para no perder las cosas. ¿Cuántos no hay por ahí, entre políticos, entre líderes, entre pastores, entre padres, entre madres, que viven ocultando sus pecados, sus errores, sus fracasos, sus faltas, por no perderlo todo? Tres cosas en las que hoy entonces nos habla para llegar a ser cristianos contagiosos que tengan una alta potencia. Es decir, si queremos ser empoderados y alcanzar a otros para tener un máximo impacto sobre los demás, pues requerimos este elemento precioso de la autenticidad. Sea realmente usted, ¿no es cierto? Y esa está la pregunta allí. ¿Queremos ser cristianos contagiosos? Entonces, seamos reales con la gente. Seamos reales con la gente. Simplemente sea usted auténtico, ni más ni menos, sino así como Dios lo hizo a usted. 2, sea real con sus emociones. Acepte la vida con los desafíos y conflictos cotidianos a los que nos enfrentamos a diario. Y 3, admitamos humildemente nuestros errores, nuestras equivocaciones cuando los hayamos cometido y tratemos de no volverlos a hacer. Este es el poder atractivo y la potencia de una vida cristiana auténtica. Estamos calzados de la hipocresía, a lo mismo que Jesús le decía a los líderes religiosos de su época: hipócritas, mentirosos. Hoy queremos una iglesia auténtica que tiene una alta potencia, que cada día más se parece a Cristo
y que cada día más entonces tiene allí ese evangelio que atrae a otros por esa autenticidad. Y reflexionemos en esto. Queremos allí dejarle, usted que está en su grupo, usted que al final, como es costumbre, de cada lección, cada video que tenemos, usted tenga la oportunidad de hacer una reflexión de lo que hoy pudo aprender a través de esta lección de crecimiento del discipulado. Y podamos reflexionar allí en estas 4 preguntas que tenemos para que usted responda allí en su grupo a través de con su líder, o usted, si lo quiere hacer personal, usted lo hace allí, pero esto que usted está allí en su red pueda responder allí y socializar un poco más de esto que aprendió, que esto que vio, que le llama la atención, que le ha dejado. Y están estas 4 preguntas, de reflexión. Y lo primero es, ¿qué es ser auténticos en el Evangelio? Para usted, ¿qué es ser entonces auténticos en el Evangelio? Segundo, ¿está mal mostrar nuestras emociones siendo cristianos? ¿Qué piensa usted? ¿Está mal mostrar nuestras emociones siendo cristianos? Recuerde que lo malo es no controlar nuestras emociones. Y debemos aprender a controlarlas y a tener una inteligencia emocional. Y 3, ¿usted reconoce sus errores o le cuesta reconocerlos? ¿Cómo está usted allí en esta área? ¿Y qué va a hacer? Hable allí y ya con su líder puedan tomar medidas de cómo ir aprendiendo y cómo ir creciendo en esto, porque necesitamos empezar a trabajar en estas áreas en las que el Señor quiere hacernos cada día más auténticos. Y por último, ¿qué desafío le dejó esta enseñanza? ¿Qué desafío? ¿Qué le deja esta enseñanza para su vida personal, su vida en familia, su vida en congregacional, su vida en su grupo y en todos los componentes de las áreas sociales en las que nosotros nos vemos involucrados como individuos? ¿Qué le deja esta enseñanza a usted? Bien, amados y amadas del Señor, espero que usted haya podido aprender una vez más acerca del discipulado y acerca de este tema, cómo convertirnos en un cristiano contagioso. Les habla el pastor John Freddy Chacón, esperando que este traiga reflexión a su vida y crecimiento, y nos veremos en una nueva oportunidad. Dios les bendiga, Dios les guarde. Bendiciones.